Ministerio de las Dos Casas de Israel presenta a Bet Amidrash de Yeshua en Baruch Hashem, vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Este shiur obedece a una duda que se despertó en cuanto al estudio en nuestro grupo. Un hermano nos preguntaba acerca de qué era el significado, cuál era el significado de que en el templo se rasgó el parujet, el velo, cuando Yeshua Rabbeinu muere. Y de ahí empezamos a irnos sobre todo a lo que era el sacerdocio arónico, la Keuna, que habla la Torah, el sacerdocio. Y posteriormente pues tuvimos que llegar al punto en donde tenemos que decir, los sacrificios siguen en pie, el sacerdocio arónico sigue vigente y cosas similares. Los miembros de precisamente los grupos ya recibieron algo de información de eso. Este es para ampliar más el tema. Voy a empezar. Y al hablar de Korbanot, ciertamente es imposible llegar a unas encrucijadas, llegar a puntos problemáticos, sobre todo en el aspecto de las ofrendas, los sacrificios animales, el sacerdocio y lo perteneciente al culto, a la abodá que se hacía, el servicio que se hacía en el Bet Hamikdash, en el templo literal de Jerusalén. Y nosotros dábamos unas respuestas que obteníamos precisamente del pensamiento cristiano, y así les puse. Estas respuestas son probables, pero son de origen cristiano. El primero es que el velo se rasgó porque salió la presencia divina del templo para no volver a habitar en templos de manos humanas. Luego decíamos, porque se abrió el camino a Elohim, ya que el velo simbólicamente impedía que cualquier hombre pecador se acercara a Elohim. 3. Porque así se abolían los sacrificios animales del pacto antiguo, y era una prueba visible para los sacerdotes y los judíos que las ofrendas ya no serían más aceptables. Siguiente, porque con ello cada hombre podía actuar como sacerdote y entrar a la presencia del Elohim intercediendo o para pedir. Esto es que el sacerdocio levítico, que los hijos de Aarón ya no eran necesarios, ya que solo un sacerdote podía, que ya no eran necesarios. Y la siguiente es la variante de la que ya hablamos, que era que el templo literal quedaba abolido y el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, Yeshua HaMashiach, ministraba en el templo celestial. Bueno, estas son las respuestas más probables y las respuestas que la mayoría de gente obtiene cuando se habla acerca de este tema. Y se espiritualiza el templo. No es que esté mal espiritualizarlo, pero se deja a un lado el Pashut, lo literal, sencillo. Y esto es lo que vamos a estudiar. Bueno, para empezar, antes de meterme a dar un poco de respuesta a estas falsas afirmaciones basados en algún texto, voy a dar primeramente esto. Miren, ustedes recuerdan las piedras, las Lujot Abrit, las tablas del pacto entregadas a Moshe Rabbeinu en el monte Sinaí. Estas dos tablas contenían las Aseret Adibrot,
las 10 palabras, conocido mejor en el mundo occidental como los 10 mandamientos, como los 10 mandamientos. Si ustedes van apóyame por favor, Éxodo capítulo 31, verso 18, ahí tenemos algo en especial que nos va a servir para precisamente ir viendo la grandeza y la perpetuidad de el Bet HaMikdash literal en Jerusalén para literalmente sacrificios, animales y todo lo relacionado con la Keuná y la Avodat Hashem. Muy bien, lo puedes leer ahí muy cerca para que lo... Y dio a Moshe cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim. ¿Cómo lo vieron ahí? Estas tablas estaban escritas por el dedo, un dedo de Elohim. Y no estamos hablando de cualquier evento, no estamos hablando de un momento en la historia que no fuera importante. Estamos hablando de la entrega de los 10 mandamientos del pueblo de Israel. Las Lujot Abrit, las tablas del pacto que se pusieron en el lugar más santo, más sagrado que hay en el arca. Y este era puesto en el Kodesh HaKodashim, en el lugar más elevado espiritualmente, el lugar con más Kedushá en toda la tierra. Ok, ahora, si vamos, las plagas, Éxodo capítulo 8, verso 19, esto es Shemot 8, 19. En estas tenemos algo más del mismo tema para ver la importancia. Por favor. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Elohim es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Hashem lo había dicho. Muy bien, entonces tenemos lo siguiente, que hasta los magos, los hechiceros que estaban en la corte egipcia, reconocieron que lo que estaba sucediendo no era obra de hechicería, no era obra de lo que ellos conocían en sus artes mágicas. Ellos testificaron y dijeron, esto es dedo, otra vez, mírenlo bien, dedo de Elohim. Entonces las makot, las plagas, vinieron por un dedo de Elohim. Se sigue poniendo interesante. Vamos a Lucas capítulo 11, verso 20. Esto es la Besorá según Hilel. Nos ponen otros nombres. Bueno, lo conocido hoy como Lucas. Capítulo 11, verso 20. Tenemos la misma palabra, la misma frase, pero ahora para designar algo en especial que nadie en este mundo puede decir que fue trivial o fue algo pequeño. Por favor. Mas si por el dedo de Elohim echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Elohim ha llegado a vosotros. Baruch Hashem dice que el Mashiach hacía las liberaciones de los Shedim, de los demonios, de estos espíritus, pero las hacía por un dedo de Elohim, por un solo dedo de Elohim, los estaba haciendo. Entonces vean, o sea, empezamos a ver lo poderoso, lo magnífico, lo maravilloso que se hace es con un solo de Elohim. Ahora, encontramos que, por ejemplo, vamos a Isaías capítulo 48, verso 13, en la que tenemos la siguiente, de los descritos en Bereshit. Y de hecho de los descritos en el capítulo primero, la creación de todo. Cuando no había nada, porque el Eterno en sí mismo no había creado nada, entonces empieza la obra creadora. Y tenemos algo muy interesante.
De hecho, si ustedes ven en los comentarios de los Jajamín, se dice que el evento del cruce del Mar Rojo o el Yam Suf, en este fue con la mano, porque ustedes recuerden esa parte donde dice que yo lo sacaré con mano fuerte. Todo lo que sucedió en la salida de Mitzrayim, en todo lo que fue estos grandes milagros y todo lo que sucedió después, el mar y todo esto, se dice que fue con la mano de Elohim. ¿Cuántos dedos tiene una mano? ¿Cuántos dedos tiene una mano? 5. Entonces hay 5 dedos, que vimos otras cosas que se hacían con el dedo de Elohim, pero ahora con toda la mano, y es lo que recordamos cada Pesaj, cada año. Las grandes maravillas que hizo Hashem, Akadosh Baruj Hu, en sacar al pueblo de Israel del lugar llamado Egipto, Mizraim. ¿Qué dice entonces Isaías capítulo 48, verso 13? Sí, mi mano sentó la base de la tierra. Mi mano sentó o fundó la tierra. Baruch Hashem. Si estamos viendo que el evento donde fue utilizado la mano del Eterno es cuando se abre el Yam Suf y todo, por así decirlo, todo lo que sucede en Egipto, las Makot y todo lo demás, las plagas y todo lo demás, y solamente se utiliza una mano. Vemos que para la creación del mundo se utiliza una mano. Él fundó la tierra con una sola mano, 5 dedos en una sola mano. Pero ahora vamos a la parte totalmente relacionada con nuestro tema del día de hoy. Si ustedes pueden ir a las citas. Vamos a Shemot, Éxodo capítulo 15, verso 17. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Hashem, en el santuario que tus manos, oh Hashem, han afirmado. Baruch Hashem. Voy a leer esto desde la versión hebrea de Perashat Beshalach, en el que dice: tú los llevarás para que alarguen en el monte de tu santidad, allí los asentarás, oh Eterno, en el santuario, en el Kodesh. ¿De qué habla? Kodesh, ¿qué es? El Mishkan, el tabernáculo. Y luego dice, el santuario que tus manos, plural, tus manos prepararon, los asentarás, oh Eterno. Sí, que tus manos es plural. Si la creación del mundo fue hecho con una sola mano de Hashem, que son 5 dedos en una sola mano, el Mishkan, el Bet HaMikdash, está siendo fundado con 2 de sus manos, 10 dedos de Akadosh Baruj Hu. Esto tenemos la gran importancia, tenemos la gran relevancia del templo. No es cualquier cosa perecedera, no es, sino por el contrario, vemos que fue fundado con las 2 manos de Hashem. Esto le da la importancia. Si ustedes vamos a una cita más, por favor. Salmo 78, verso 6 y verso 9, por favor. Esto es Salmo 78, la Teilá, o canción de alabanza. Sí, Teilá, canción de alabanza. 78, perdón, 6 y 9. 78, 69. Y construyó su santuario en lo alto como la tierra que había creado para siempre. Esa es. Y construyó su santuario en lo alto como la tierra para siempre. Para siempre es la tierra no va a terminar, la tierra va a estar aquí, la tierra es eterna también. Y dice que el santuario lo puso encima, en las alturas, como la tierra, para siempre. No hay lugar
para decir que el Mikdash, para el Bet Mikdash o el templo de Jerusalén esté obsoleto, vaya a quedar a un lado, que solamente haya sido por un tiempo. No hay, es eterno. Y es más, ahorita vamos a ir un poquito más acerca de eso. ¿Por qué? Porque Divrei Yamid Ale, Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 1, nos testifica que ese lugar es su casa, su habitación, es la casa de Akadosh Baruj Hu. Y debemos de tenerlo muy en cuenta, pero muy en cuenta. Entonces, esto ya empezamos a ver la importancia y la perpetuidad. Porque no solamente eso, déjeme decirle que si nosotros estamos en Números, capítulo 25, verso 13, dice que el orden de los Coanim, hijos de Aarón, es un pacto perpetuo, no se acaba. Ya van varias citas que tenemos perpetuidad, para siempre. ¿Sí? Ahora, ¿qué más podemos destacar hasta ahorita? Para no tardarme mucho en este punto, vamos a continuar contestando un poquito acerca de los argumentos y los puntos que veíamos, que les dije desde un principio, son de origen cristiano. Es una tristeza completa que los mesiánicos hayan arrastrado esta levadura a traerla a lo que es el mesianismo. Muchos maestros enseñan que ya no se necesita el templo, que los sacrificios animales quedaron obsoletos. Y ahorita vamos a ver un poquito más de ese tema. Primero déjenme dar una pequeña respuesta a esto. La primera respuesta que yo les puse: salió la presencia divina del templo para no volver a habitar en templos de mano humana. ¿Basándose en qué? Basándose en que está basado en Hechos capítulos 17, verso 24, Masei Shlichim, capítulo 17, verso 24, los Hechos de los Emisarios, capítulo 17, versículo 24. Bajo este texto, obviamente se da lo que es este punto o este argumento, esta respuesta errada, equivocada. La respuesta, el texto para que lo escuchen fuerte, por favor. El Elohim que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Adón del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ahí lo está diciendo, miren. El creador de los cielos y la tierra, que es el amo supremo, no habita en templos hechos por manos humanas. Y por eso dice, no, ya, de ahí quebró, ahí es como que la presencia divina salía, por eso rompía el velo para dar testimonio que la presencia salía y ya no habitaba en templos hechos por manos de hombre. Eso es origen del cristianismo. No se ofenda, por favor. Tenemos algunos de nuestros hermanos que son cristianos en algunos de los grupos. No se ofendan, no trato de desmantelar o de criticar su fe. Lo que yo trato de enseñar es que precisamente es mesianismo, pero pues la mayoría viene del cristianismo, que es lo que conocen más. Por eso tomamos precisamente eso. Pero no soy mucho yo de la doctrina de atacar, ni me van a ver a decir que la católica es la bestia o que ¿no? la gran ramera y que no me van a ver a mí haciendo semejante cosa. No le veo provecho. Bueno, entonces decía, ¿cuál es el contexto? El contexto es idolatría, Avodah Zará. Si vemos unos versos atrás, que está
Shaul HaShaliach está en medio de griegos, de Goim, diciéndoles, vi entre ustedes que son pues muy religiosos, y entre uno de sus altares, porque había muchos para toda la clase de deidades, uno que decía al Dios no conocido. Y a este Dios no conocido les vengo yo a anunciar, que es el creador del cielo y la tierra. El que es el creador del cielo y la tierra no habita en templos de mano en templos hechos por mano de hombre. Está hablando de templos idolátricos. Está hablando de templos que tenían los Goim. Esas sí son hechos con manos de hombres, porque leímos en las citas, dice, tu mano hizo la tierra y tus manos, no las del hombre, no las de Israel, no las del pueblo que sacaste, son tus manos, las manos del Eterno, hicieron su casa. No es templo hecho por mano de hombre, es por mano de Hashem, y sus dos manos son dos de sus manos hechas en el templo de Jerusalén. Entonces, con eso voy a pretender dar un poco de respuesta. Si algunos de nuestros hermanos todavía tienen duda o tienen alguna otra clase de argumento, alguna otra cita que no abordamos, porque hay muchas que en su mal entendimiento les podemos responder, por supuesto que sí. Ahora, el punto 2 decíamos, porque se abrió el camino a Elohim, ya que el velo simbólicamente impedía que cualquier hombre pecador se acercara a Elohim. Y esto está relacionado con una de las partes de abajo, donde dice que ya, todo hombre puede entrar. Es decir, ¿y de dónde viene este error? ¿De dónde viene este punto dogmático? Punto central del cristianismo, de lo pasado, es de el mal entendimiento, por ejemplo, de Hebreos capítulo 10, verso 20 y verso 21, y Bri'im capítulo 10, verso 20 y verso 21. De esa cita y muchas otras más, en su mal entendimiento se deriva esta parte, la que dice de la siguiente manera, por favor. No por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran Cohen sobre la casa de Elohim. Porque nos abrió un camino nuevo. Y entonces empiezan a decir, es cierto, solamente algunos pocos podían entrar en el templo literal de la tierra, pero ahora que se rasgó el velo, que es la carne del Mashiach, ahora todo hombre puede entrar al lugar más santo, al Kodesh HaKodashim, ahora puede entrar al lugar santísimo, porque nos abrió, y esto fue el testimonio de que se rompió el velo a la mitad. Esa es una de las citas que precisamente utiliza para dar esta doctrina, lo cual es errada. Ahora, ¿por qué es errado? Ahora cualquier hombre puede acercarse al lugar más santo. Tiene acceso a Elohim. En primer lugar, todo hombre tiene acceso a Elohim. Desde que esté o no esté el templo en Jerusalén, cada hombre tiene acceso directo al Eterno. Nosotros no necesitamos mediadores. Puedes entrar directamente y pedirle directamente a Kadosh Baruj Hu. Cualquiera se puede acercar, cualquiera puede ser oído, solamente necesita creer en el Eterno y luego pedir con fe. Entre otras cosas, o menos. Ahí no nos vamos a meter en ese punto el día de hoy. El asunto es que siempre hubo. Ahora, lo que reclaman ellos es que ahora cualquier hombre, no importa su raza, no importa su linaje, no importa quién sea, puede entrar al lugar más santo que existe. Lo cual es un error, porque no todo Israel podía entrar, ni puede entrar a lo que es el Bet HaMikdash. No todo Israel. De hecho, ni los levitas pueden entrar.
Solo los Kohanim pueden entrar al Kodesh, al santuario, y solamente uno que es el Kohen Agadol, el gran sacerdote o el sumo sacerdote, él es el único con vestiduras especiales, en un día especial puede entrar a hacer su abodá en ese lugar conocido como el Kodesh HaKodashim, o el lugar más santo, el lugar santísimo. No puede romperse la Torah, con que decir, ahora, por el sacrificio de Mashiach, tiene todo el mundo acceso. No. Mucho de lo que se maneja en el Keter, Kitbea Talmidim Reshonim, que en los escritos de los primeros discípulos, es Drash y Sot, que son el tercero y cuarto nivel de interpretación hebrea. Pero esto nunca va a quitar el peshá del sentido literal. Ninguna de las citas del pacto renovado, que también así se le llama, que no son los escritos, ya hemos dicho de eso, no pueden anular la Torah. Imposible, no se puede. Sencillamente no se puede. Ni siquiera todos los escritos que dijeran algo en contra de la Torah, que no lo dicen, que lo dijeran, pero vamos a poner el ejemplo, que lo dijeran, ni aún así puede abolirse una sola letra de toda la sagrada Torah, porque la Torah es de origen divino. Si ustedes, el que esté interesado, puede ver en nuestra casa de estudio un tema. El Nuevo Testamento no es inspirado divinamente, no es palabra directa de Hashem. Y ahí toda una clase abordamos por qué no, y vemos mucho acerca de eso. Entonces puede hacerlo. No es posible. De hecho, lo vimos en Parashat Emor, ¿qué capítulo? 22 me parece. Empieza en Vayikra, Levítico, empieza diciendo que los Kohanim no pueden contaminarse con cualquier muerto, solamente hay 7 excepciones, y luego dice que no puede casarse con cualquier tipo de mujer, el Kohen Agadol o el gran sacerdote, etcétera, etcétera. Entonces dice, no puede servir el que tenga defecto físico, no puede entrar y contaminar mi Kodesh, mi santuario. No puede, la Torah prohíbe en varias partes, no se puede. Si eso habla de Kohanim, de gente que sí podía, pues ¿cómo va a ser posible que de un momento a otro, con un mal entendimiento de la cita en hebreos, ya digamos que todo hombre puede entrar al Kodesh HaKodashim? Imposible, no se puede. Sigamos ya para no estarme en este tiempo más estacionado. Dice, porque se abolían los sacrificios, ese es el 3, porque se abolían los sacrificios animales del antiguo pacto, y era una prueba visible que de los sacerdotes y los judíos, que sus ofrendas ya no serían más aceptables, ya no serían aceptas. Estamos hablando, que les dije, todo esto empezó porque alguien preguntó qué significaba que se rompe el velo. Y una de las respuestas es decir, miren, se rompe el velo porque es un testimonio de decirle que el servicio ahí ya no es. Es un testimonio que dice, ya no puede ser posible, un sacrificio fue dado, uno eterno, uno para siempre, y ya nada más. Simple, así. También hay otra cita que la manejan mucho. Vamos a Hebreos, por favor. Puedes buscarla, Hebreos, donde dice que el que dé por inmunda la sangre del Mashiach, ya no hay más sacrificio por el perdón. Sobre todo esa cita es también utilizada, blandida, escudada por los que dicen que el templo ya queda obsoleto.
En primer lugar, nosotros ya demostramos en videos anteriores que los Talmidim Rishonim, los Sheliachim, los primeros discípulos y todos los enviados, los emisarios llamados apóstoles, siguieron practicando la abodá de el templo, y esto incluía sacrificios animales aún después de la muerte y resurrección de Yeshua Rabenu. Lo que ellos están enseñando, al igual a manera de Drash y un poco de Sot, es que ciertamente varias cosas, pero no están enseñando que ya no se debe hacer, ni que ya que queda aparte, etcétera, etcétera. Si nosotros nos vamos a cuántos de los... ¿Cuántas mitzvot tenemos? En la Torah tenemos 613 mitzvot. De esas 613 mitzvot, solamente se pueden realizar 270 sin la presencia del santuario, de los Leviim, de etcétera, etcétera. Todo lo relacionado, lo que gira en torno del santuario, son más de 400. No es cierto, son 300 y fracción. Son casi 400 mitzvot que quedan anulados, que se les dio por un corto tiempo. La Torah es eterna. Yeshua Rabenu dice que pasará el cielo, más fácil que pase el cielo y la tierra, que una sola yud y una sola kot sean borrados de toda la Torah. Creo que tenemos grabados un video acerca de esa parte y lo importante que es la Kot. La Kot ni siquiera es parte elemental de la letra. La Kot es un adorno caligráfico. Ni eso puede pasar. Ni eso podemos decir que no tiene origen divino. Todo en la Torah tiene origen divino. Y más de esos casi 400 mitzvot acerca de él, del Bet HaMikdash, son y siempre serán válidos. Que no haya Bet HaMikdash en este momento, esa es otra cosa. Pero de reconstruirse y que se hará el tercer templo, deberá reinstaurarse todas estas mitzvot que se quedaron suspendidas en el momento que está destruido. Muy bien, ¿tienes esa cita? Bueno, vamos a seguir. De hecho, me gustaría abordar esa cita, ya no la busques, me gustaría abordar esa cita en un video aparte. Abordar, yo creo, ese falso entendimiento que hay en la carta de Hebreos, para darle un poco de explicación a los versos más problemáticos, y de entre ellos vamos a tomar ese. Seguimos, dice, porque con ello cada hombre podía actuar como sacerdote, ese es el punto 4, porque con ello cada hombre podía actuar como sacerdote y de entrar a la presencia de Elohim, a interceder o a pedir. Entonces el sacerdocio levítico de los hijos de Aarón ya no eran necesarios, y por tanto todo esto queda en forma de espiritualización, porque dicen, ya no hay templo, está la Keilah, está la iglesia, la congregación, ese es el templo. Y dicen, ya no hay Kohanim, no hay sacerdotes, que dicen, bueno, los que sirven, el pastor es el Cohen, y los que tocan, los músicos, ahora son Levín, porque los levitas eran los encargados de la alabanza en el Bet HaMikdash. Entonces, ahí tienen. Y por eso piden diezmos, y por eso piden primicias, y por eso piden también que, etcétera, etcétera. Y han llegado al punto en que le impiden a las mujeres entrar en la congregación cuando están en su periodo. Porque la Torah dice que están inmundas y no pueden contaminar el santuario. El error de la espiritualización es que llegan a decir semejantes cosas. Y es todo un error, no puede ser. La Keilah no es el templo. No es el templo la Keilah. Muchos dicen, bueno, y es que está
ponen una menora. Y ya sienten que con eso es el templo. 5.5, que es variante del anterior, nos dicen que ahora es una variante del anterior, que ahora ya no hay templo literal, sino hay un templo celestial y que ya no es posible seguir con el orden arónico, porque el orden arónico era figura de Mashiach, que es un Cohen según el orden de Melquisedec. Ok, vamos a ver un poco acerca de eso. Me quieren decir que el cumplimiento profético mesiánico, el cumplimiento mesiánico de las cosas, terminan a la figura. Sí, es como decir, bueno, esto sucedía porque nos enseñaba esto y ya estando lo verdadero, podemos dejarlo pasar. Que es otro malentendimiento de lo que está en Hebreos. En Hebreos una cita nos dice que el templo era sombra de los bienes venideros. Pero estando presente el Mashiach, la cita que les decía es 9:11, dice, vamos a leerla desde el verso 10, que dice así: ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Todo esto se malentiende diciendo, mira, ese tiempo estaba activo, en el momento en que aparece lo siguiente, ya se queda. Pero estando ya presente Mashiach, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos esta idea de que por el cumplimiento mesiánico queda abolido lo anterior, porque lo anterior era figura. Hoy tenemos la verdad. Antes era sombra, hoy tenemos lo verdadero. ¿Por qué no puede ser así? Bueno, porque todos nosotros conocemos que Yeshua es nuestro Pesaj. Es el sacrificio. Y está así, es válido el drash. Pero decir que por eso ya no hay que festejar Pesaj, queda abolido Pesaj. Entonces, ¿por qué los mesiánicos se insisten tanto a hacer Pesaj? Si ya Pesaj ya es Yeshua. Muchos mesiánicos piden hacer Bikurim, primicias. Traigan primicias. ¿Pero qué crees? Dice que Él es las primicias de los muertos de los muertos que resucitan, entre otras. Entonces el cumplimiento mesiánico de Pesaj ya está, el cumplimiento mesiánico de Bikurim ya está. Shavuot, ¿qué significa Shavuot? Shavuot cuando fue nos dado la Torah, pero también dicen, bueno, es que en el día de Shavuot descendió el Ruach HaKodesh y fueron llenos todos los que estaban ahí, los 120, etcétera, etcétera. Entonces, cumplimiento mesiánico de Shavuot, ya hay Shavuot. ¿Por qué se festeja Shavuot? Ahora, Hanukkah es la luz, y dice, yo soy la luz del mundo. En el tiempo de Hanukkah fue concebido Yeshua Mashiach. Entonces, ya hay cumplimiento mesiánico. Ya no se debe festejar entonces, según ese pensamiento, Hanukkah. ¿Quién es nuestro reposo? Yeshua mismo es nuestro reposo. Entonces, ¿para qué hacemos Shabbat? Y así podemos ir viendo cada una de las festividades que esa es nuestra reconciliación, ¿no? Porque Él nos reconcilió con el Padre, etcétera, lo que dice Romim. Entonces, ¿para qué hacemos Kippur? Tampoco ya lo debemos de hacer. Y si es así, ya no Pesach, ya no Kippur, ya no Shabbot, ya no Shabbat, ¿qué más? En fin, podemos seguir.
seguir en eso, y vemos que un cumplimiento mesiánico, una enseñanza de los primeros discípulos, primeros talmidim, al decir, hacer un dash para enseñar a las congregaciones, esto no está diciendo lo anterior ya no se hace, lo anterior ya es pasado, lo anterior solamente era figura, todo eso queda descartado, porque si no, como les vuelvo a insistir, muchas de las cosas ya no las haríamos. Y si usted sigue esta doctrina, bueno, está bien, sígala pues. Seguimos entonces, les decía, todas estas respuestas son erradas, y ya dimos un poco acerca de por qué son erradas. Y déjame decirle algunas otras cosas más. En medio de la discusión, no una discusión, sino en medio de esta enseñanza, muchos decían que defendían esta parte de que los hombres pueden entrar ahora. Yo citaba Números 16:40, donde dice: en recuerdo a los hijos de Israel que de ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se puede acercar para ofrecer incienso delante de Hashem, para que no sea como Coré y como su séquito, según lo que dijo el Eterno por mano de Moshe. Ningún extraño, ¿qué es ese extraño? Que no sea hijo de Aarón a Cohen, del sacerdote Aarón. Números 18:7 dice: mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, y del velo adentro ministraréis. Yo os lo he dado por don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acerca morirá. No puede, la Torah lo prohíbe nuevamente. Y por eso es que en el tiempo de Esdras 7:64, tenía que demostrarse con línea genealógica, que era un sacerdote para poder servir. También está en Nehemías 13:29, donde dice que este es un pacto. Y en Números 25:13 dice que es un pacto perpetuo. Entonces, todo esto nos dice que no es posible que una persona normal ahora en este momento se acerque al Kodesh HaKodashim y pueda entrar y ministrar. No se puede. Está prohibido por la Torah. Ahora me decían que en el tiempo del segundo templo, que los Tzedokim, conocidos como saduceos, no eran hijos de Aarón. Me decían eso, y por eso decían, bueno, ya ves cómo sí se puede entrar al Bet HaMikdash sin ser de la línea arónica. Y no, sí fueron. Miren, se dice que los Tzedokim vienen de Tzadok, personaje que aparece en Shemuel Bet o Segunda de Samuel 15:27 y 19:11. Estos son descendientes de línea pura de los Kohanim, son sacerdotes. Está en Ezequiel 44:15, dice: mas los sacerdotes levitas, hijos de Tzadok, que guardan el ordenamiento del santuario. Todos estos son hijos del sacerdote de la línea arónica, y por tanto no se acercaba extraño al Bet HaMikdash. No puede acercarse extraño para ofrecer, ¿sí? Y teníamos algunas que otras cosas importantes, pero yo creo que con esto queda más que confirmado, y extendimos ya un poco el estudio. Ahora, ¿por qué se rompió? Una de las respuestas que me gustó mucho es que es un símbolo de luto. Una de las respuestas que me gustó fue que es un símbolo de luto, puesto que ustedes conocen que nosotros los Yehudim, cada vez que muere una persona, nos rasgamos la ropa en el lado del corazón, simbolizando la ruptura del corazón. Por eso es algo doloroso para nosotros. Entonces el Padre, en señal
de este gran dolor por haber presenciado la muerte de Yeshua, que es su hijo, no es él, que es su hijo, entonces rasga el velo. Es una respuesta que me pareció muy interesante, muy bonita. Y que por eso quise darlo también aquí. Entonces, viendo todo esto, lo que queremos decir que el Bet HaMikdash, el templo, es establecida por las dos manos de Hashem. No es templo hecho de manos humanas. Aunque hay una interpretación, se puede entender así, pero literalmente dice que son manos de Hashem. Pero algunos dicen, voy a dar esta enseñanza también, algunos dicen, bueno, ¿y por qué? Porque dice tus manos. Y manos, ¿por qué? Una la mano divina de Hashem y la otra la mano del hombre, la del pueblo, quien construyó el templo. Podría ser, entonces sería la unión del trabajo divino y la unión del pueblo consagrado para el santo bendito sea, que hacen tan especial este lugar de encuentro con el Kadosh Baruj Hu. Este lugar donde se tiene toda la abodá, donde se tiene todo el servicio. Y por eso es que lo cuidaría tanto el Eterno mismo. Y bueno, lo quise mencionar porque también me parece una respuesta que nos enseña mucho. Nos enseña mucho. Ya para no tardarme tanto, el resumen es, por tanto, el templo literal en Jerusalén es eterno, es algo que no pasará, es algo que tiene que volver a reinstalarse, y ninguna de las citas y malentendimiento del Keter, que vea también Rishonim, los escritos de los primeros discípulos, puede enseñar lo contrario. No lo enseña, son solo malos entendimientos y sobre todo originados en la doctrina cristiana. Les rogamos que si tienen todavía algunas preguntas nos las hagan llegar, y si es posible, si Bezrat Hashem, si el Eterno nos los permite, con la ayuda del Eterno daremos respuesta a través de un nuevo video, porque este tema es muy amplio. No tocamos muchísimas citas que son blandidas, esgrimadas por los que contradicen para darles una respuesta correcta. Bueno, así lo vamos a dejar. Bezrat Hashem, nos estamos viendo la próxima semana. Amén.